Bueno, pues bienvenidos a todos ustedes. ¿Por qué no me acompañan a orar? Nos ponemos de pie tantito, por favor. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros en todo momento, Señor. Y el día de hoy, Padre, yo sé que esta palabra que traes para nosotros, tu pueblo, Señor, va a ser de mucha bendición para nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos ayudes y quitemos toda distracción que existe el día de hoy en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Destruimos el plan del enemigo que quiera quitarnos de tu palabra, Señor, que quite toda barrera, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Rompemos todas esas barreras, Señor, y ponemos un corazón dispuesto para recibir tu palabra, Señor. Que sea tu palabra y no la mía, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que penetre en cada una de nuestras vidas, Señor, y entregue esa palabra, Señor, en lo más profundo de nuestro ser para que empiece a ser transformado, Padre. Todo esto lo pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues, bienvenidos. Me siento como nuevo aquí, ¿verdad? Ya tenía como hace 2 semanas que no lo veíamos. Bueno, pues gracias a Dios que nos permitió. Yo quiero dar un agradecimiento rápido a Dios que nos permitió tomarnos unos días de vacaciones, por así decirlo, y visitar a nuestros familiares. Y fue de mucha bendición, la verdad. El estar por allá, bueno, pues, aún en las cosas que hacemos, por así decirlo, seculares, lo voy a llamar de esa forma, ¿no? Que no son relacionadas a la obra de Dios, el ir a disfrutar con la familia, visitar a los familiares y todo eso. Pues aunque nuestra mente piensa que no vamos con un plan de obra de Dios, por así decirlo, el Señor nos usa en todo momento y espera que cada paso que demos seamos de bendición a alguien más. Y eso es algo hermoso de entender, porque a veces uno quiere, llega a estar tan saturado de tan trabajo y muchas cosas que dices, quiero descansar. Pero dices, Señor, espérame, o sea, yo no descansé un minuto, ¿verdad? Y necesitamos hacer esto y el Señor te empieza a llevar. Y es algo hermoso cuando empiezas a ponerte en la línea y empiezas a servir a Dios. Como testimonio, sé que ya pasó el tiempo de testimonio, pero bueno, soy el pastor, ¿verdad? Estoy sacando la licencia, la charola, ¿no? Aventé el charolazo, no, qué bárbaro. Señor, no te creas, Señor. Pero bueno, dice que demos los testimonios para bendición a todo el pueblo, ¿no? Fíjense que estábamos en una descansando ahí con mis tíos, nos ofrecieron su casa tan amablemente y ahí estábamos disfrutando de pues todo lo que el Señor provee a través de ellos, ¿no? Y en una de esas noches a mi esposa le cae un mensajito de una persona, ¿verdad? En su celular, y ese mensajito pues obviamente era un error, ¿verdad? Porque no conocíamos a la persona y la persona le estaba escribiendo a alguien más. Decía, ¿sabes qué? No, decía, ¿cómo decía? No voy a poder llegar a tu casa, me pasó algo muy malo, me atacaron y ¿sabes qué? Me siento mal y ya no quiero vivir, me voy a quitar la vida. Así decía el mensajito. Y bueno, pues empezamos a ver, y bueno, pues vamos a tratar de darle palabra. Si el Señor está de alguna forma obrando para que, si esa persona se ha equivocado y manda el mensaje con nosotros, es porque necesitamos ponernos en acción ahí. Pues inmediatamente le empezamos a dar palabra ahí a la persona, y pues resulta que era una niña de 15 años. Como no conocía no nos conocía a nosotros, entonces le mandamos un mensaje y ya no contestó. Al día siguiente sale otro mensaje que decía que estaba en un puente y que ya se iba a suicidarse del puente, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Nada más que le daba mucho miedo. Entonces pues ahí inmediatamente empezamos a tratar de que nos contestara y tratarla de quitarle de ese sentimiento. Bueno, pues gracias a Dios, la niña era una niña de 15 años, llegando a un lugar, su mamá no estuvo ahí y se le hizo fácil regresarse a pie a donde tenía que ir, y pues la atacaron unos hombres y la violaron. Entonces la niña estaba en un periodo de depresión muy grande, de suicidio y cuánta cosa, ¿no?
Pero eso es lo que uno empieza a ver la obra y el favor de Dios cuando empiezas a trabajar para la obra de Dios. El Señor va a empezar a poner situaciones para que seas de bendición a alguien más. Y todo esto es para la honra y gloria de Dios, porque sabemos que por nuestros propios medios pues no podemos ni dar un paso. En ese momento no pensábamos en muchas cosas, sino simplemente, Señor, ayúdala, y empezamos a orar. El pastor se anexó, hizo la confesión de fe, el pastor se la mandó por WhatsApp, ¿verdad? Porque la niña no quería tener contacto. Y recibió el Espíritu Santo, y después de eso la niña empezó a mandarnos pues alabanzas que ella cantaba, y muy bonito, y el Señor empezó a obrar ahí. Y bueno, ahorita ya salió de ese periodo de suicidio y depresión, y ahorita está en otro periodo de enfrentar su situación, ¿verdad? Pero gloria a Dios, ¿verdad? Que el enemigo no pudo triunfar ahí, ¿verdad? El Señor nos respaldó ahí poderosamente, y nos pudo mostrar, ¿verdad? Que en cualquier lugar que andemos, Él nos va a usar. Nos va a usar, no importa lo que pensamos y lo que creamos, si tenemos la habilidad o no. Fíjense que nosotros pues ya tenemos, yo creo que 6 años con la iglesia, si no es que más, o 7 por ahí. Pero pues ahorita es muy hermoso estar todos juntos en armonía, como dice la palabra de Dios, y venir y alabar a Dios. La alabanza estuvo preciosa y todo eso, pero no inició así. Inició de una forma bien diferente la iglesia, en un discipulado en la casa, ¿verdad? Con muchos temores. Nosotros ni siquiera pensábamos que íbamos a crear o a ser instrumentos, ¿verdad? En nuestra carnalidad y nuestra mentalidad, pues no era lo que queríamos para nuestras vidas. Yo soy ingeniero de profesión, ¿verdad? Y tengo pues ya 20 años, 21 años sirviendo en la industria, y la idea que yo traía de ser exitoso en mi vida era pues ir escalando los niveles en mi empresa, ¿verdad? Porque es la educación que recibí, porque fue mucha formación que se me dio de esa forma, de esa manera, pero nunca sobre el plan de Dios. Pero entonces, en lo que iba avanzando en mi carrera, aparentemente de bendición, mi vida iba cayendo de picada, en mi matrimonio sobre todo, ¿no? Y me iba llevando todo arrastrando. Si no es cuando viene este proyecto de cambio de trabajo, viene a Saltillo, entonces el Señor nos empieza a mover de una forma hacia que fuéramos instrumentos. En aquel entonces, cuando nos decidimos, pues nada más estaban unos amigos y nosotros, y decidimos iniciar el discipulado, y ya les he compartido este testimonio en otras ocasiones. Y realmente fue en la sala de la casa, mi casa que es su casa, ahí es donde inició todo. Ese primer día de culto, después de tener un tiempo de discipulado, pues no había nadie cuando iniciamos. Y fue difícil, y pues con muchos nervios y todo. Y me acuerdo que me decía mi señora, y bueno, pues si no hay nadie, pues ¿qué vamos a dar, verdad? Y decía, pues vamos a dar el culto. ¿Pero cómo si no hay nadie? Decía, pues el Espíritu Santo está con nosotros, los ángeles nos acompañan donde quiera que andamos, vamos a ministrarlos a ellos, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Y nos paramos, y bueno, pues como mi esposa no tenía opción ni mi hijo, pues ahí se quedaron escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? No podían irse ni nada, ¿verdad? Si se paraban al baño, pues me iba a dar cuenta de volada. Gloria a Dios por ese día, con tanto nerviosismo, sufrimiento, y luego ya después se anexaron unos amigos ese día. Y así es como inició Agape Saltillo. Y cuando vemos ahorita para atrás todo el tiempo que hemos pasado, victorias, situaciones complicadas, y que Dios nos sigue llevando adelante, es una bendición tan grande y una emoción. Y todos esos tiempos complicados y buenos y mejores y victorias y días complicados y difíciles, en todos esos días el Señor nos ha prosperado. El Señor nunca ha dejado de bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas. Entonces, pero el Señor nos empezó a llevar por un camino de bendición que al inicio nosotros estábamos renuentes y no queríamos seguir ese camino, porque no era el plan de vida para nosotros. Entonces, cuando tú empiezas a ver que en la medida que tú te empiezas a meter, como dice la alabanza, en las aguas de la bendición de Dios, empiezas a experimentar el favor de Dios.
en tu vida y tu mente empieza a sufrir un cambio bien impresionante porque te empiezas a guiar por lo que Dios te está diciendo y no por lo que tu pensamiento te dice, tu creencia, tu formación te dice que debes caminar. Muchas veces el mundo y tu experiencia te dictan, debes irte por este camino porque es el más sabio, irte por ahí, pero el Señor dice, no es por ahí, es por acá. Pero Señor, es que no lo entiendo, así no funcionan las cosas, pero no es como tú quieras que funcione, es como yo te estoy diciendo que van a funcionar. Nosotros vivimos cegados por una formación de tantos años, a veces nos cegamos en cómo debemos actuar, y es un camino nuevo para nosotros, entonces a veces nos aferramos a querer ser los jueces de cómo deben de ser las cosas, y el Señor es el que determina el patrón, el camino, qué tal, si debes correr o debes caminar, debes pararte en ese momento, ¿verdad? Entonces, sabes que nosotros empezamos a iniciar por este camino porque por una situación complicada de nuestro matrimonio. Ya íbamos a terminar el primer año de nuestro matrimonio, nos casamos profundamente enamorados. Para mí fue amor a primera vista cuando vi a mi señora. No podía creer que veía una criatura tan hermosa cuando vi a mi señora, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, sí hay, ¿verdad? No se crean. Yo era una persona que decía, yo jamás me voy a casar, porque disfrutaba mucho mi vida. Pero el Señor tenía algo especial. Y en el momento que la vi caminar ahí en el trabajo, todo se puso en cámara lenta y se detuvo el tiempo, ¿no? ¿No se acuerdan que un día se detuvo el tiempo? Ese fue el día que la vi, ¿verdad? Se detuvo el tiempo ese instante, ¿no? Entonces, nos casamos profundamente enamorados. Sin embargo, nuestra formación del mundo, por así decirlo, nos llevaba a ser egoístas con nosotros mismos, por lo tanto, 1000 problemas. Y ya no queríamos saber nada del uno del otro, ¿no? El Señor tocó a alguien, y ese alguien sirvió de instrumento para que nosotros empezáramos a abrir nuestro corazón y empezáramos a caminar bajo la dirección de Dios. En muchos años, ¿verdad? Todo eso sucedió en muchos años. Y a lo largo de ese tiempo, el Señor ha usado personas para que en los momentos complicados de nuestra vida, el Señor usa personas y nos levanta, ¿verdad? Y volvemos a echarle ganas. Y es el caminar en Cristo, ¿verdad? O sea, todos los días vamos a ir aprendiendo cosas, vamos a ir experimentando cosas que nos va a dar miedo, que no sabemos cómo hacerle, pero el Señor siempre se las arregla para usar a alguien o algo para que te guíe. Y esa es la bendición tan grande, ¿verdad? Pero nuestras antenitas de Blink tienen que estar bien sincronizadas con lo que Dios quiere. Esa dinámica que existe de que yo escucho a alguien y obedezco y mi vida empieza a ser bendecida, y esa es una dinámica que se da de bendición. Entonces, cuando yo obedezco o escucho lo que Dios dice a través de mi hermano, ¿sí? Y mi vida es cambiada, fíjense bien, entonces yo estoy siendo obediente a la palabra de Dios. La persona que me dijo está siendo obediente a la palabra de Dios porque en su corazón le puso, ¿sabes qué? Ve a hablar con el hermano que está con capa caída, ¿verdad? Hay que hablarle, hay que levantarlo. Entonces Dios utiliza a gente. Y tú dispones de tu corazón y vas y hablas. Fíjate, hermano, que Dios pone en mi corazón esto, yo no sé, ¿verdad? La situación que estés pasando, pero Dios me pone esto y el otro, mira, aguanta, y aquí y allá. Y empieza el plan de Dios a funcionar como Él lo está planeando, ¿verdad? Y se empieza a dar la dinámica de bendición. Entonces, cuando tú entiendes que es un plan de Dios que viene para tu vida, una palabra que Dios quiere levantarte en ese momento, haces caso, tu vida empieza a cambiar. La bendición empieza a fluir. Entonces, la persona que sirvió como instrumento se siente gozosa, ¿o no? Levanta la mano los que han venido a los pies de Cristo porque alguien les habló de Dios. Pues casi todos. ¿Sí? Hay casos que, no, ¿sabes qué, hermano? Yo vi una prédica en internet y ahí Dios me tocó. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Utilizó el internet y utilizó el hermano. La mayoría de nosotros en nuestros
los momentos complicados venimos a los pies de Cristo porque alguien nos ve, alguien intercede y venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? La gente de repente pues no conoce de Dios, de repente va a un retiro y el Señor lo toma y lo toca, ¿verdad? Gloria a Dios. En esa prédica fue tocado. Pero ¿cuántas veces no han venido a nuestras vidas que nos han hablado del plan de Dios y muchas no le hicimos caso y otras sí le hicimos caso? Yo me acuerdo cuando estaba joven, mucha gente vino a mi vida a hablarme de Dios y muchos de ellos lo rechacé, lamentablemente, ¿verdad? Yo nomás creí en el Evangelio de según San Héctor, ¿verdad? No lo busquen en la Biblia, no viene, ¿verdad? No va a venir nunca, ¿verdad? Entonces, si no venía ahí en ese Evangelio las cosas que yo creía, pues no existía, ¿no? Entonces, porque yo me creía que yo sabía y conocía cómo el mundo giraba y estaba bien equivocado, era un mocoso por ahí, por así decirlo, era un jovencillo bien rebelde, ¿verdad? Entonces, si ya tan solo hubiera escuchado a esas personas que hablaron de Dios en mi vida, me hubieran evitado muchos problemas, pero mi corazón estaba cerrado porque yo decía que estaba joven, tenía que vivir, eso lo dejaba para allá cuando estuviera viejito y cuánta cosa. Y toda esa ansia que había en mi mente de querer vivir estaba mal enfocada. Muchos problemas me echan encima, muchos. Hasta el grado que quería quitarme la vida. Entonces, esa dinámica de bendición, cuando nosotros empezamos a hacer caso, nuestra vida empieza a ser transformada. Mi propósito empieza a generar ánimo en mi vida. La mayoría de nosotros vivimos en depresión o vivimos que no sabemos ni qué nos pasa, es porque nuestro propósito no está cumpliéndose. La persona que tiene bien claro cuál es su propósito en la vida y está caminando hacia ese objetivo, tiene bien claras sus metas, tiene bien claro a dónde quiere ir. Y cuando vas caminando sobre esa línea que te trazas, pues te sientes a todo dar, ¿no? O sea, voy avanzando en lo que quiero, mira, ya logré esto, se logró paz, aquí, allá. Vas cumpliendo tu propósito. Nosotros fuimos llamados a un propósito. Si me ayudan buscando la Biblia, es Mateo 28, 19, por favor. Mateo 28, 19. Es el propósito que Dios nos ha llamado a todos nosotros, sin excepción. Cuando ya lo tengan, pueden decir amén. Muy bien. ¿Qué dice por ahí? Por tanto, vamos todos a repetirlo. ¿Qué dice? Por tanto, y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En la versión que yo traigo dice, hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el propósito de todos nosotros como hijos de Dios. Perdón. Entonces, en el momento que alguien viene y me habla de Dios, en el momento que se abre mi corazón, porque el Espíritu Santo arregla todo ese momento, en el momento que mi vida empieza a ser transformada, el propósito de Dios se cumple en mi vida, el propósito de Dios de mi hermano se está cumpliendo porque él está haciendo discípulos, está diciendo, no que él me vaya a enseñar toda la doctrina, sino a través de su corazón dispuesto, y esto es importante que lo veamos así, a través de su corazón dispuesto, se deja usar y es instrumento de Dios, entonces su propósito está siendo cumplido. Mi propósito, cuando abro mi corazón a Dios, empieza a ser cumplido en la medida que abro mi corazón y empiezo a ser obediente. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, cuando el propósito se empieza a cumplir, yo me siento bendecido y me siento con gozo. ¿Alguien se ha sentido con gozo alguna vez en su vida cuando Dios ha obrado en él? ¿Sí o no te sientes gozoso cuando ayudaste a un hermano a salir de su situación? ¿A poco no? ¿Verdad? Cuando ves que ese hermano se está levantando de su problema o sale de la situación, Señor, gracias, ¿verdad? Porque tu palabra rompió con todo ataque del enemigo que había ahí, y esa persona pues se siente bien. Te sientes bien cuando sales de esa oscuridad, cuando estás en tu día metido en ese fango de problemas que no sabes cómo salir, y viene una palabra de Dios y sales de esa situación, te sientes libre, te sientes bendecido.
Porque el propósito de Dios se está cumpliendo. ¿Me estoy explicando? Entonces, este es el propósito de todos nosotros, hacer discípulos a las naciones. Y en la medida que no hagamos, que no cumplamos ese propósito, nuestra vida va a ser de sufrimiento, de ansiedad, de tristeza, de depresión, porque no estoy cumpliendo mi propósito. Vámonos a Juan 15:8, por favor. Cuando nosotros empezamos a caminar en ese plan de Dios, las puertas del cielo se empiezan a abrir. Dice en Juan 15:8, dice, en esto que dice es glorificado mi Padre, que llevéis, ¿qué? Mucho fruto. ¿Y qué? Y seáis mis discípulos. Si usted quiere glorificar a Dios, si quiere tener contento a Dios, por así decirlo, con nuestras actitudes, tenemos que dar fruto. Ahí dice la palabra. En eso se glorifica el Padre. Que demos fruto. Que seamos sus discípulos, dice. Una vez que das fruto, eres discípulo de Dios. Por eso Él dice que llevéis fruto, dice mucho fruto, y así, solo así dice, seas mis discípulos. Si yo no doy fruto, no puedo ser discípulo. ¿Sí? Porque el discípulo es aquel que sigue el ejemplo del maestro. ¿Sí? Me estoy explicando. Entonces, aquí es donde se empieza a complicar todo. Un versículo anterior a ese, vámonos al 7, por favor. Juan 15:7. Dice, si estuvieres en mí, si permanecieres en mí, y mis palabras estén en vosotros, o permanecen en vosotros, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pedid todo lo que quisieren, ¿sí? Y os será hecho. Enseguida de este versículo viene el 8, que dice, y en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto, y así seas mis discípulos. Bueno, ¿están conmigo? Muy bien. Ahora, en la medida que yo dé fruto, mucho fruto, glorifico al Padre. Y en la medida que comparto ese fruto, ¿sí? Estoy cumpliendo un propósito de Dios de ser discípulos, ¿sí? Entonces, cuando yo cumplo con mi propósito en la vida, a los ojos de Dios, todo lo que yo le pida, dice el Señor, va a ser hecho. Entonces, si es así la palabra, ¿por qué empiezo a vivir una vida de derrota? ¿Por qué mi vida como hijo de Dios es de derrota? ¿Sí? Los voy a llevar por un pasaje que se encuentra en Marco 11 y 12, y vamos a leer hasta el 14. Y este pasaje se centra en una historia donde en la época de Jesús, ¿sí? Que va y ve una higuera. Yo creo que muchos han oído hablar de este pasaje. Acompáñenme conmigo a Marcos 11, 12, de 12 al 14. Cuando lo tengan pueden decir amén. ¿Ok? Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Está hablando de Jesús. Dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Caminamos hacia el 20. Al otro día, cuando regresa Jesús por ese camino que iba pasando, va Jesús y sus discípulos, y ven sus discípulos que la higuera está seca. Dice en el 20, dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Cuando yo leí este pasaje, yo dije, bueno, pues qué injusto Jesús, perdón.
O sea, la higuera no era tiempo de higos. ¿Y cómo va? Sabiéndolo todo, ¿verdad? Y demanda higos de esa higuera y la seca, ¿verdad? Le da la palabra y la seca. Entonces, cuando empecé a investigar, la higuera pasa por un proceso en su tiempo. Normalmente los árboles de fruto en primavera echan la flor, ¿verdad? En marzo por ahí empiezan a echar flor. Para el tiempo de cosecha, pues ya sea agosto, junio, según la fruta, ¿no? Y todo ese tiempo está creciendo la flor. Si se poliniza, empieza a dar un fruto, ¿sí? Y ya se madura el fruto, no sé, meses después. En higuera, esa flor que se poliniza se crea como un bulbito, y ese bulbito en ese tiempo también se puede comer, es de alimento también. Entonces la higuera puedes comerte el fruto cuando va empezando a florecer y cuando se madura la fruta. Entonces, cuando salen las hojas de la higuera, es tiempo que empiezan a salir las florecitas, ¿verdad? Cuando pasa el invierno, que el árbol está pues sin hojas, viene el tiempo, empieza a germinar, empiezan a salir hojas, empieza a salir la flor, y de tiempo después da fruto. Entonces, por eso Jesús vea que tenía hojas, dice, bueno, pues muy probable que tenga esos bulbitos que les estoy llamando, ¿verdad? Entonces, Jesús iba y esperaba que tuviera fruto ese árbol. Lo vio con hojas, lo vio frondoso. Nuestra vida como cristianos, cuando venimos delante de los pies de Cristo, nuestra vida empieza a cambiar. Nuestra vida empieza a florecer por la palabra y empieza a dar fruto. Jesús espera que nosotros seamos de bendición para alguien más. El propósito de un árbol para que dé la fruta es que sea de alimento para el hombre. Ese es el propósito de los árboles frutales. Toda cosa, dice, que no dé fruto, dice la palabra, por eso lo va a ser cortado. Dice, va a ser cortado aquella rama que no dé fruto, aquel pámpano que no dé fruto, va a ser cortado. Porque de nada está sirviendo que se esté alimentando del Padre. Y esa es una palabra dura cuando yo la vi. Entonces, mi bendición va a depender de que el fruto que yo esté dando sea compartido. Porque si no lo comparto, no soy discípulo, porque no comparto las enseñanzas del Papá Dios a través de Jesús. ¿Sí? A veces estoy sentado escuchando palabras, estoy siendo transformado, mi vida está cambiando ciertamente porque la palabra transforma. Pero ese fruto que se está dando en mi vida, no lo estoy compartiendo y me estoy quedando con él. ¿Sí? Entonces, si yo no soy discípulo del Señor, pues lo que le pidan no va a suceder. Sé que es un Padre amoroso y misericordioso, ¿verdad? Que nos ve en la necesidad ahí, llorando en las noches, ¿verdad? Clamándole a Dios, y Él obra en esa calamidad, en esa necesidad. Pero mi vida no va a caminar en victoria como Él espera que camine, porque yo no estoy compartiendo el fruto de mi vida. El Señor Jesucristo espera que nosotros seamos de bendición a alguien. Él esperaba comer algo de ese árbol y lo vio frondoso. Muchas veces toda la palabra y el conocimiento de Dios que tenemos es como un árbol frondoso, pero sin fruto. ¿Y de qué sirve saber tanto? ¿De qué sirve venir todos los domingos? ¿De qué sirve hacer esto, hacer lo otro? Si en el momento que necesitamos poner por obra, y mira que el Señor no juzga las obras, no juzga nuestra santidad en base a las obras, pero es un propósito de mi vida el trabajar para Dios. Y no me refiero a ser pastor, ni mucho menos, gloria a Dios, que todos quisieran compartir la palabra así, pero tu testimonio, aunque sea pequeño, tus 2-3 segundos de un Dios te bendice, ¿qué puedo hacer por ti? Un momento de honra, un momento de caminar en ese camino que Dios está trazando para hacer de bendición a alguien más. En ese es donde se empieza a cumplir el propósito de Dios en mi vida, de ser discípulo. Entonces, Jesús manda esa orden y se seca, y es un testimonio impresionante porque dice desde la raíz se secó, desde la raíz.
Y existe hoy en día tanta religiosidad, tanta doctrina que no nos lleva a ningún lado más que pelear los unos con otros, el discutir quién tiene la razón de la doctrina. Y eso es un juego de Satanás que mete en nuestra cabeza el estar juzgando al predicador, estar juzgando al hermano. Mira lo que dice y mira lo que hace. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Dónde está el fruto del amor en mi corazón? Todos venimos a este lugar porque necesitamos de Dios. ¿Sí? O sea, todas las iglesias son unos hospitales de almas. Yo busqué de Dios porque yo con mi conocimiento no sabía qué hacer. Me estaba llevando al suicidio. Gracias a la palabra de Dios, gracias a que fui a una iglesia, gracias a que me discipulé, el Señor me mostró por dónde debía caminar, porque mi mente estaba toda retorcida con tanto conocimiento del mundo. Y venimos aquí por una necesidad que tenemos, porque hay algo que no está bien. Y es un paso muy grande que damos en venir a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios, porque el Señor siempre va a tener algo para nosotros, siempre. Y ya sea en la iglesia, en una alabanza o donde quiera. Entonces nosotros tenemos que tomar esa palabra, dar fruto, o sea que esa palabra empiece a producir algo en mi vida, una bendición, y empezar a compartir. Porque pasa el tiempo y ese fruto que está ahí listo para ser arrancado y tomado, si no se da, si no se comparte, ¿qué pasa con un fruto que se queda ahí? Se cae del árbol, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el fruto que se cae del árbol de maduro, qué pasa? Se pudre, se echa a perder. ¿Y quién lo disfruta? Fue hecho para que fuera disfrutado por el hombre como alimento, pero termina siendo comido por los gusanos. El Señor espera que seamos de bendición para alguien más. Y en la medida que seamos de bendición para alguien más, tu propósito y el mío se van a cumplir. Y en la medida que cumplas con ese propósito, en el momento que toques la rodilla al piso, en el momento que tu bendición va a venir como un rayo a tu vida. La bendición y la provisión va a venir a tu vida. Vuelvo a repetir, no es que sea una condición de que tenemos que trabajar para Dios, pero es mi propósito de servir a Dios en lo que sea. Cómo el Señor me haya hablado, cómo el Señor me haya transformado, es el propósito de mi vida y lo tengo que cumplir. Por eso, en el momento que yo pongo mi mirada en las cosas de Dios, por eso dice que servir el ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Todo lo demás te va a ser añadido. Nos gastamos más nuestro tiempo enfocándonos a atender nuestras cosas y no que nos desobliguemos, no estoy hablando de eso, sino que no descansamos en Dios que va a cambiar un problema que tengo. Y nosotros nos olvidamos de Dios y queremos con nuestra mente arreglar nuestros propios problemas. Y dejamos de ser de bendición para alguien más, dejamos de dar fruto. El Señor dice que se goza, es glorificado el Padre en el momento que yo comparto la palabra, en el momento que yo comparto mi testimonio. En el momento que llego a una conciliación a algo, en el momento que estoy siendo de testimonio para mi esposo, mi esposa, mi familia, mis hijos, estoy cumpliendo mi propósito. Yo no puedo esperar que el Señor me bendiga todos los días si yo no cumplo mi propósito. Si yo no comparto esa palabra, si no estoy dando fruto de amor, de bendición a mi familia, a mis hijos, yo no puedo esperar que el Señor me tenga en victoria todos los días. Pero a veces tenemos mal ese concepto y no lo entendemos y esperamos que tu palabra dice, Señor, que tengo que ser bendecido. Pero ¿qué estás haciendo para ser bendecido? ¿Estás cumpliendo tu propósito en tu vida? ¿Estás dando fruto? No queramos, hermanos, que el Señor venga y dé la dirección de que nuestra familia, porque dice que la raíz, ¿no? Que venga contigo y que te diga, tú y toda raíz te van a sacar. Los voy a sacar de mi reino. Qué tremendo, qué tremendo. Porque el Señor nos ha hablado, nos ha llamado, ¿verdad? Nos ha mostrado lo que podemos y debemos hacer. Y aún así nos negamos. Aún así, no, pues es que es esto, no, Señor, es que es el otro, no, es que esto así. Estamos tan en otro nivel de religiosidad que en el momento, oye hermano, pues sí, ayúdame a limpiar eso. No, ¿qué pasó? No, estoy muy ocupado por el teléfono. Dejamos
frondosos sin fruto. ¿Sí? Necesitamos aprender a trabajar para Dios. Y créeme que en la medida que tú te dispones en tu corazón y dejas todos los argumentos a un lado, todos los argumentos, tu vida efectivamente va a empezar a caminar en bendición, porque es una promesa de Dios. Y Él te está diciendo que si eres mi discípulo, todo lo que pidas, ¿qué dice? Todo lo que pidas os será hecho. ¿Alguien de aquí tiene una necesidad el día de hoy? Pues todos tenemos necesidades. ¿Sí? Empieza a caminar con el Señor. Empieza a que tu propósito que te ha mostrado Dios. ¿Sí? Miren, esa higuera, me voy a poner en el lugar de la higuera. ¿Sí? Dice, espérate Señor, ¿por qué me secas, verdad? Pues si tengo hojas grandotas y bonitas, ¿verdad? Doy sombra, ¿verdad? Puedo dar sombra a alguien. Y esa es una bendición que puedo dar a alguien, ¿verdad? ¿Sí? O mira, pues mis ramas pueden servir de madera para calentar a alguien en una noche de frío. O para una carne asada, ¿verdad? ¿Sí? Ya les agradó a mis hermanos. Y pudiese, bueno, pues puedo servir para eso también, ¿verdad? Pero ese no es el propósito de Dios. Jesús esperaba irse a alimentar en ese momento deseado. ¿Sí? Nosotros como cristianos malentendemos nuestros propósitos y a veces queremos servir a Dios porque me gusta cómo se ve el hermano que sirve de esta forma, porque este ministerio me gusta más. El Señor te ha mandado a hacer algo específico, por eso te formó único, por eso no hay nadie en el mundo igual que tú, porque tu formación, tus problemas van a crear una personalidad que va a ser de bendición a alguien con una personalidad parecida. Entonces te enredas en el juego de Satanás, que dices, es que yo sí quiero servir, pero esto, es que no me gusta esto, es que si estuviera más bonito acá, es que si estuviera pintado color rosa estuviera mejor. Y ya te excusaste y tu propósito no se cumplió. Y mientras tanto vives amargado, vives frustrado, porque la palabra de Dios dice que te va a ser de bendición y no es de bendición. Y tu vida no prospera porque no es de bendición. No importa la edad que tengas. No importa si tienes un día o 10 años o 20 años en el Evangelio. El fruto que des de ese día o de esos 10 años, empiézalo a compartir y vas a ver cómo el Señor te va a empezar a bendecir. Tus caminos se van a alinear. Todos tus problemas van a empezar a disminuirse en la forma de que no se van a quitar, pero Dios te va a dar discernimiento cómo salir de ellos. En el momento que tú entiendes cómo se deben de solucionar, dejan de ser un problema. Son situaciones complicadas y difíciles, pero ya no es un problema para ti. Porque dice, Señor, bueno, pues gracias. Y te empiezas a ir por ese caminito y ya encuentras la solución. Amén. Vamos a ponernos de pie. El Señor disfruta ver los árboles frondosos, pero disfruta más ver que esos árboles frondosos tengan fruto. Alguien en algún momento va a llegar a ti y te va a pedir por una ayuda, una palabra, oye, ¿cómo le hago con eso? Oye, mira, estoy pasando por eso. Ese es tu momento para empezar a compartir lo que Dios ha puesto en tu corazón, lo que Dios ha hablado en tu corazón. No importa si eres nuevo en Cristo, no importa. Yo recuerdo que teníamos muy poquito en la iglesia y hubo un evento ahí en la iglesia que teníamos que, el pastor nos dijo, hay que ir a los panteones a llevar la palabra. No, pues yo iba acompañando, yo iba de apoyo ahí, ¿verdad? Y mi esposa y yo estábamos allá, éramos parte del movimiento ahí, pero pues nosotros decíamos, no sabemos nada, ¿qué podemos decir y hacer, verdad? Estábamos en ese momento para que nos ayudaran, no para ayudar, así nos considerábamos. Y recuerdo que el pastor nos dijo, a ver, Janita y Héctor, oren por esos hermanos. Hijos, nos temblaron las piernas porque no sabían ni siquiera qué decir.
nada, no sabemos qué hacer. Pero aceptamos el reto. Oramos por los dos hermanos y nos fuimos bien bendecidos ese día. Bien bendecidos. Dimos un paso grandote en nuestras mentes. Rompimos un paradigma. Satanás se encarga de construir paradigmas en nuestras mentes. Religiosidad, doctrinas, muchas distracciones, muchas necesidades financieras, muchas cosas que te van a entretener en eso y te van a desenfocar del plan de Dios. El propósito del Espíritu Santo es mostrarte el camino, mostrarte lo que está bien y lo que está mal. Y en la medida que tú vayas entendiendo que vayas siendo sensible a esa voz del Espíritu Santo, vas a encontrar tu propósito. El Señor te lo va a mostrar. A todo mundo se lo va a mostrar. Por más cabeza dura que pienses que eres, te lo va a mostrar. Y una vez que te lo muestre, tómalo. Toma eso. ¿Sí? Y empieza a dar fruto. Porque es la única forma de que todo lo que le pidas va a ser concedido. Te sientes desesperado, te sientes que nadie te entiende, ¿sí? Te sientes en una necesidad de que tus proyectos no avanzan, tu matrimonio no avanza, mucha dificultad financiera, ¿sí? Ya no aguantas a tu pareja, ya no aguantas a tus hijos, ya no aguantas a tu mamá. Si piensas que el Señor se ha olvidado de ti, estás completamente equivocado. El Señor está mostrándote el día de hoy una puerta hacia la bendición. Te está mostrando que cuando el Padre es glorificado, ¿qué padre que se siente orgulloso de sus hijos no le va a dar lo que quiera a su hijo? Cuando tú te sientes orgulloso de tu hijo, en ese momento en tu corazón rebosando de orgullo y de agradecimiento a Dios, lo que te pida tu hijo, si está en tus manos, se lo vas a dar. Imagínate el Señor, el Creador, con todos los recursos que tiene, con todo el poder que tiene, ¿qué no te va a dar? Por eso dice todo. Cierra tus ojos. La enseñanza del día de hoy es: empieza a cumplir el propósito de Dios que el Señor te ha marcado. ¿Hay tareas en la iglesia? Muchas. ¿Hay necesidad? Siempre. Pero lo más importante es allá afuera, con el compañero de la escuela, con el compañero de trabajo, con tus hijos, con tu familia próxima. Por eso dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que está inmediato a ti es tu prójimo, tu próximo. Con ese debes empezar a trabajar. Y vas a ver cómo los testimonios aquí arriba no van a parar. Porque vas a dar testimonio de que el Señor solucionó tu situación en el momento que tú empezaste a alinearte. Olvídate de los pretextos de trabajo. Olvídate de los pretextos del dinero. Olvídate de los pretextos del tiempo. Dios te va a bendecir, no porque lo diga yo, porque le dice su palabra. Dios va a cumplir y solucionar toda necesidad de tu corazón, no porque lo diga yo, sino porque lo dice su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la honra y toda la gloria el día de hoy, Señor, y gracias por tu palabra, Señor. Padre, te pido que nunca permita, Señor, que nuestra vida no sea de bendición para alguien más, Señor. Muéstranos, incomódanos, Padre bendito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que tú te sientas orgulloso de nosotros? Para que provoquemos ese gozo en ti, mi Señor. Padre, yo te pido que el Espíritu Santo, Señor, respalde cada palabra, cada paso que demos, Señor, y que en el momento que declaremos bendición, Señor, sea una transformación en lo que
la bendición que mandamos o en la persona que recibe esa bendición, Señor. Gracias, mi Señor, por traernos esta revelación a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos y muéstranos a cumplir nuestro propósito, Señor, de donde quiera que andemos, Señor. No importa si andamos distraídos, Señor, no importa si conocemos mucho o poco de ti, Señor, sino úsanos como instrumento de tu voluntad, Señor, para llevar ese pan de vida a alguien más, Señor, a nuestros hijos, a nuestras familias, Señor. A ti te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, y permite, Señor, en esta semana, Señor, que las personas que estén cerca de nosotros conozcan de ti a través de nosotros, Señor. Porque yo sé que en el momento que nos pongamos a trabajar para ti, Señor, todo lo que necesitamos, Señor, va a ser solucionado. Y a ti te damos toda la honra y toda la gloria, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, chicos. Entonces pedimos